que han querido participar dentro del programa de Hablemos de Suicidio. Y a continuación vamos a presentar a Carlos Soto y Olga Ramos Calvo, supervivientes del suicidio de su hija Ariadna y participantes y miembros coordinadores del grupo de autoayuda mutua de psicólogos Princesa 81. Cuando queréis, por favor. Tenemos también entre los asistentes a Pedro Martín Barrajón, que nos acompaña también en el acto como representante de psicólogo de la Asociación Princesa 81. Gracias, Carlos, gracias, Olga, por estar hoy aquí también un día más con nosotros para aportar y para poder escucharos, para escuchar para entender vuestro testimonio. Gracias, Carlos, gracias, Olga. Buenas tardes. Soy Olga, superviviente de mi única hija Ariadna, que se suicidó hace 6 años y 8 meses. Y bueno, en ese momento tenía 18 años recién cumplidos. Bueno, antes de todo quería agradecer al Colegio Oficial de Psicología de Madrid y por supuesto a Luis Fernando nuestra participación, mi participación. Y ante todo, bueno, creo que de aquí pueden salir cosas muy buenas y es necesarias todas las sinergias. Vista las proyecciones de las asociaciones, bueno, estoy muy sorprendida, pero también encantada de saber que durante estos años, y solo puedo hablar de estos últimos 6 años y 8 meses, que es cuando nos ha sucedido todo. Tengo que decir que cuando nosotros perdimos a nuestra hija no había prácticamente ninguna asociación, muy poquitas y algunas con idea de empezar, pero bueno, me alegra mucho ver que somos ya bastantes asociaciones y se agradece porque eso significa que la red se multiplica y que prácticamente todas las comunidades, y si no, es de desear que todas las comunidades autónomas tengan su propio grupo de supervivientes de suicidio. Ojalá sea así, donde no haya. Bueno, paso a mi presentación, a mi exposición. Yo me presento, y quería decirlo, como superviviente de la muerte por suicidio de mi hija. Esto sé que impacta mucho. Pero lo digo con todas las palabras porque es la realidad, no me oculto. Bueno, prueba es que estoy aquí, pero también se lo digo a muchas personas que me preguntan y que no saben de mi hija, les digo la verdad. Creo que tenemos un gran papel los supervivientes para visibilizar esta realidad que nos sucede, de que el suicidio existe y existe como una pandemia desde hace mucho tiempo. Queremos que la muerte por suicidio sea una muerte más. Cuando hay otro tipo de muertes, una muerte por enfermedad grave, una muerte por accidente de tráfico, una muerte por violencia de género, no le preguntan a nadie de qué ha muerto. En cambio, a nosotros sí. Y se quedan muy sorprendidos cuando les digo que mi hija ha muerto por suicidio. Queremos ser somos personas normales que hemos perdido a un familiar o a una persona muy querida. El motivo para los demás no tiene que ser excepcional. Tenemos que poner esto sobre la mesa, hoy más que nunca. Bueno, paso a hablar un poco de nuestro caso en particular. Mi hija pues era una chica normal, sencilla, le gustaba estudiar, aprender. Era muy madura para su edad, eso es verdad. Era muy perfeccionista, muy responsable, muy amiga de sus amigos. Era muy querida por familia y amigos, por supuesto. Era muy autodidacta, estudiaba euskera y japonés por su cuenta. Creo que en el instituto todos los profesores y compañeros le tenían mucho cariño.
En el momento de su suicidio, ella estaba cursando el último año de bachillerato. Todo parecía ir bien en lo personal y en los estudios, hasta pues que un día nos dijo que no podía estudiar. No podía estudiar, estaba ella misma muy sorprendida y con mucho miedo, porque ella era muy responsable, muy estudiosa, le encantaba estudiar y esto era algo que la desbordaba, que no comprendía. Bueno, pensamos que era un bloqueo, quiero decir, el estrés, segundo año de bachillerato. En casa había muchísima confianza para hablar de todo, absolutamente de todos los temas, sin ningún tipo de censura. Como padres creíamos que estábamos haciendo lo que teníamos que hacer, pero evidentemente como padres se nos pueden escapar muchas cosas, ¿no? Le sugerimos ir a un profesional, a un psicólogo. Ella, por supuesto, accedió. También pasaba que no dormía bien. Fuimos a un médico, al médico de primaria, que le recetó unos antidepresivos y la verdad es que nadie, ni el médico de cabeza ni el psicólogo el profesional nos comentaron que tuviéramos que tener ningún tipo de precaución o de supervisión de ella. Nosotros confiábamos plenamente en ella. Claro, esto sin imaginar que estaba pasando por el peor momento de su vida. Ella se suicida una semana después de esa visita y de que le den antidepresivos. Los profesionales no le dieron ninguna importancia a las señales, las banalizaron, no le dieron importancia. Simplemente consideraron que era algo normal de la adolescencia, algo normal del estrés, que eso le pasaba a muchos chicos y chicas de su edad. Que esto era pasajero, paciencia y ya poco a poco se iría pasando. Así, sin más. Como digo, no sabíamos en absoluto que podría estar pasando por el peor momento de su vida. Solo pensamos que era un bajón. No teníamos ni idea de lo que era una depresión y si era eso lo que le pasaba, porque ella tampoco lo comunicaba si es que sabía mínimamente lo que le pasaba. Hoy en día, con el tiempo transcurrido, sabemos que ella si sabía, no nos lo quería decir por protegernos, por proteger a la familia. Cuento todo esto porque es muy común en muchas personas, ¿no? El proteger, ellos nos protegen, ellos están pasando por un dolor insufrible, inaguantable, pero piensan en proteger a la familia. El día que más sonriente la vi era precisamente el día de su suicidio, que nos ausentamos de casa un momento y nos despide con una sonrisa muy grande, con sus ojos azules, brillantes como el mar. Digo, con una sonrisa de oreja a oreja. Nos da 2 abrazos al irnos y pensé, bien, parece que se encuentra mejor. La vuelvo a ver un poco como es ella, ¿no? Después de tanta seriedad, verla tan triste. Claro, nunca imaginé que esa era la última vez que la iba a ver con vida. Ya no la volví a ver más. Como digo, seguramente se suicidó por el enorme sufrimiento que debió pasar durante todo este tiempo, que no veía ninguna solución a lo que le pasaba. Eso como padres, como madre, me duele muchísimo saber que mi hija ha pasado por ese calvario, en el que seguramente se han banalizado las señales y nadie se ha dado cuenta, ¿no? Todas las preguntas y sus respuestas se fueron con ella. Ya no me pregunto absolutamente nada más, porque no voy a obtener ninguna respuesta. Pero tampoco sabemos exactamente qué le pasaba. Os podéis imaginar todo lo que pasa por nosotros una vez descubierto el suicidio. La vida deja literalmente de latir para nosotros.
Dejas de respirar, pasas por la ansiedad, la culpa, los porqués, los ISIS, por el dolor inmenso, por la incredulidad de lo que realmente está pasando y que esto te está pasando a ti, por el enfado y la rabia, pero también por más dolor al enfadarte con esa persona, porque también pasamos por enfado con nuestra persona que se ha ido y eso también duele. Piensas que has fracasado como madre. Eso eran mis sentimientos inmediatos. ¿Cómo vamos a seguir viviendo con ella? Es lo que me preguntaba todos los días al levantarme de la cama. ¿Qué sentido tenía todo? Estuvimos prácticamente 1 año y medio en shock, en el que vas repasando todas las imágenes, todas las conversaciones, todo lo que crees que has podido pasar por alto. Es como una rumiación constante de lo que no hemos sabido ver, de lo que pudimos ver y no supimos. Nadie está preparado para un golpe de esta manera. Este duelo no tiene nada parecido a otro duelo por muerte pues, natural o por accidente. Tengo que decir y agradecer muchísimo a la familia y, en nuestro caso, a familia y amigos que han estado al lado nuestro permanentemente, pero también sabemos, por otros supervivientes con los que hablamos, que esto tampoco es lo normal. Debería serlo, pero no lo es. La mayoría de la gente se siente muy sola, muy abandonada. Nuestro profesional, nuestra psiquiatra que nos trataba y me sigue tratando, hubo un momento en que yo necesitaba imperantemente conocer a otras personas que les hubiera pasado lo mismo. No, era algo que era como respirar. Necesitaba estar con gente, quizá por buscar respuestas en ese momento. Estamos hablando de los primeros 4 o 5 meses después del suicidio de mi hija. En ese momento llegar a un grupo de ayuda marcó un antes y un después. Fue para nosotros, para mí, una tabla de salvación encontrar el sitio donde podíamos desahogarnos, opinar sin ser juzgados, mirarnos y entendernos sin necesidad de hablar, sentirse apoyado. Es muy duro el duelo, pero nos da impulso el estar en los grupos de ayuda para seguir adelante. Saber que podemos vernos como en un espejo y saber que no estamos solos. Los grupos de ayuda mutua tienen un efecto terapéutico entre nosotros. Desde ese momento yo sabía que tenía que hacer algo. Como bien ha dicho mi querida Cristina, claro, cuando oyes las cifras, las estadísticas oficiales que salen entre marzo y abril, la que salió ese año, del 2015, cuando fallece mi hija, es que no daba crédito al capítulo donde está titulado Suicidios. No daba crédito a las cifras. Y estamos hablando de cifras oficiales que ya sabemos todos que no recogen todos los casos. Depende de la fuente, bueno, depende de muchas cosas, pero sabemos que no son todas, son más. Y estamos hablando que el último informe del 2019, estamos hablando de 3.617 personas fallecidas. Es una barbaridad. Por tanto, nos pusimos esa tarea de que algo teníamos que hacer de forma más activa, ¿no? De todo lo que no pudimos hacer y nuestra hija ya no estaba, teníamos que volcarnos en algo nosotros. En esos momentos, con el tiempo me dio la oportunidad en los grupos de ayuda de comprobar que el dolor por la pérdida es el mismo, aunque en ocasiones también son diferentes. Todo ello me hizo dar cuenta del enorme dolor que se instala entre nosotros como supervivientes, pero también la familia y allegados que en definitiva también son supervivientes. Con el tiempo he descubierto que los grupos de ayuda también evolucionan y existen nuevas técnicas para ayudar a conseguir un duelo sano y controlado, respetando los tiempos y características de cada superviviente. Y en esa línea tengo el honor, el privilegio y el placer decir que voy a codirigir los grupos de ayuda mutua para supervivientes junto a Pedro Martín Barajón y Carlos Soto.
Ayudarnos y compartir entre nosotros también es vida para nosotros. También quería decir y reclamamos que la formación de los profesionales de la salud y psiquiatras, psicólogos que están en activo y tienen carencias en su formación es vital, pero también para los futuros profesionales que se están formando en la universidad. En sus consultas van a llegar personas con ideación suicida, pero también supervivientes. Y muchas veces esos profesionales se encuentran con que no saben cómo atenderles. Nos reclaman formación los profesionales en activo. Es necesario que se profesionalicen en prevención del suicidio y en atención a los supervivientes, en prevención del suicidio y posvención. Creo que lo merecemos. Somos personas en duelo. Por supuesto, desde la atención primaria también tienen que estar preparados para identificar los trastornos mentales y las ideaciones suicidas. Desde atención primaria se podrían prever muchos casos y es donde mayor prevención se puede hacer. Formación también en la escuela y en la docencia. Nuestros hijos están la mayor parte del día en el colegio, en los institutos, en las universidades. Son grandes agentes del cambio para ver señales, pero esas señales se pueden y se saben ver si uno ha tenido una mínima formación. No es tan difícil. Solo hay que estar también atento a lo que vemos en los demás. Porque estamos hablando de vidas y vidas que se pueden salvar con la prevención. Por eso, hablar y hablar claro y bien es importantísimo para la prevención del suicidio. El suicidio no puede ser la solución a un problema. Siempre hay solución y siempre hay una salida. Por eso la sociedad tiene que entender que es vital hablar del suicidio, pero poco a poco tiene que dejar de ser un tabú y un estigma en nuestra sociedad. Por tanto, todo esto es muy importante para visibilizar y sensibilizar a la sociedad de que esto existe y existe como una pandemia anterior a la del COVID. En el Día Mundial de la Prevención de la Salud, del Suicidio, necesitamos que las cosas cambien urgentemente. La muerte por suicidio tiene que dejar de ser una muerte silenciada, y nosotros los supervivientes también tenemos que dejar de ser invisible. Es un problema muy real que necesitamos que se tomen cartas en el asunto. Hablamos siempre de la necesidad de una ley nacional de prevención del suicidio. Es verdad que algunas comunidades ya tienen algunas, pero tiene que ser nacional para todos, en igualdad, en equidad para todas las comunidades autónomas. Y ya para terminar, comentar que nosotros contactamos con algún político hace unos años de la Asamblea de la Comunidad de Madrid, y gracias a eso se hizo un proyecto no de ley en el que se iba a hablar de la prevención del suicidio. Eso ha quedado ahí, muerto, sin moverse, con lo difícil que es llegar a los políticos, con lo difícil que es. Y decía antes Cristina, las patadas, hay que llamar a tanta gente y es tan difícil de que nos escuchen. No hay ese problema cuando hablamos de la prevención del cáncer y hay campañas de sensibilización. Pues para esto también lo necesitamos, porque es un grave problema de salud pública y es un problema de todos. No podemos mirar a otro lado. Muchísimas gracias. Bueno, yo no me voy a alargar muchísimo. Creo que hay poco tiempo, además, que estamos muy justos. Un par de cosas. La primera, gracias al Colegio de Psicólogos, es muy importante que se haga un trabajo como el que se está haciendo ahora, y os tengo que decir que durante años he estado indignado de que un colegio de psicólogos, que entiendo que tiene mucha fuerza, mucho poder, no tocara para nada absolutamente este tema, no fuera el ariete de presión que era necesario, y me parece una acción de verdad que nos gusta muchísimo y nos hace sentirnos muy agradecidos. Era hora y insisto, muy agradecidos de que sea con la fuerza con la que lo estáis haciendo y con este desarrollo en el tiempo que vamos a tener. Y la otra cosa es curioso, sí, es verdad, como decía mi mujer, que ahora hay más asociaciones,
De algo tiene que servir todo lo que hemos hablado, todo lo que hacemos, lo difícil que es ser superviviente. Es muy difícil. Y es muy difícil ser superviviente activo y estar contando tu historia o poniendo tu imagen. Es muy difícil porque tenemos que estar dándole vueltas en nuestra cabeza, rememorando cosas que nos duelen, pero que el objetivo es que, yo lo he dicho desde el primer día, que ojalá salgan muchísimos más supervivientes y hablen. Que también nosotros necesitaremos un día descansar y dejar la labor y dejar paso. Desde luego, quiero retomar algo que decía Daniel. Yo no quiero caer nunca en el ego, lo he sentido y lo he vivido muy cerca y sé el daño que hace a los supervivientes y a los asociados. No quiero caer en eso, yo quiero que otros vayan sustituyendo y siguiendo el camino. Y para eso es imprescindible que todos, asociaciones, supervivientes, psicólogos, trabajemos juntos, pero trabajemos sin querer primar una parte de nosotros, que trabajemos por lo que realmente vale, por lo único que a mi mujer y a mí y a otros muchos nos interesa, que es evitar que haya gente que muera y evitar que haya gente como nosotros que sufra. Ese es el único fin, eso es lo único importante. A mí no me interesa, por supuesto nosotros lo hacemos de forma gratuita, es más, a nosotros nos cuesta dinero lo que hacemos. Nos cuesta dinero y yo tengo la suerte de que mi mujer trabaja y puedo dedicar muchísimo más tiempo a esto, pero lo que queremos es trabajar juntos, no que haya gente que ponga condiciones, metas o que juzgue a otros psicólogos incluso. Que los psicólogos se formen, eso es fundamental. No puede ser, nosotros recibimos muchísimas llamadas, muchísimos correos y sigue viniendo gente. Voy a hablar solo de psicólogos, no de psiquiatras, no me quiero meter en otro jardín. Pero siguen viniendo psicólogos que a los 3 meses le dicen un poco lo que decía Cristina, bueno, ya está bien, ¿no? Ya ha pasado suficiente tiempo. Esto es terrible, esto pasa, y yo lo que me gustaría es pedir algo que nos ha costado tiempo encontrar, nos ha costado 6 años y 8 meses. Gente tan comprometida como Luis Fernando, como Pedro Martín Barrajón, como otros compañeros con los que ahora hemos descubierto, gente que tiene, como Miguel Guerrero, que también ha estado hablando aquí, o Daniel, gente que antepone su humanidad y su voluntad de trabajo y su, seguramente, amor, como decías tú, Daniel, a la psicología, a otros menesteres y a otras historias, ¿no? Y esos son los únicos que yo he comprobado, hay algunos más por ahí, que yo he comprobado que ponen todo su tiempo y su esfuerzo en lo que es importante, que es prevenir el suicidio. Desde su trabajo, desde su voluntad y empleando, vuelvo a repetir lo que decía Daniel, restándole tiempo a su familia, restándole tiempo a su vida por la vida de otros, porque estamos hablando de algo que es vida de gente, es gente que muere cada día. Y el trabajo está ahí. Y hace mucho, como decía Olga, hace mucho que está pasando. Y tenemos que poner medios ya. Y tendremos que aprender a exigir que no lo hacemos. Y los señores políticos que tanto nos cuesta llegar son unos señores, unos gestores a los que nosotros pagamos un dinero para que nos gestionen una vida mejor. Y parte de la vida mejor es que nuestros hijos, nuestros maridos, nuestros hermanos, nuestros tíos, abuelos, vivan. Y eso no se está haciendo si no hablamos de suicidio y si no ponemos los medios. Y uno de ellos, en el que yo insisto también mucho, es empezar en los colegios e institutos. Si no empezamos por cambiar a los jóvenes, ¿qué sociedad vamos a dejar? ¿Qué sociedad les vamos a dejar? Continuará el tema del suicidio, porque los adultos no queremos aprender. No queremos aprender de la misma manera que aprende un adolescente. Es lógico, tendríamos que acordarnos de nuestra propia adolescencia. Tenemos que utilizar esa rebeldía, esa capacidad de lucha del adolescente para que luche por fines que merecen la pena como este y no seguir generando la violencia que hay en la calle, porque a lo mejor esto tiene que ver con eso, ¿no? Muchas gracias. Bueno, Carlos, Olga, muchas gracias. Llevamos ya muchos años juntos, ¿no? Pero sigue conmoviéndome siempre vuestro testimonio y el poder hablar del suicidio de la forma en la que lo hacéis.
con vuestro respeto, con vuestro trabajo, con vuestro dolor, con vuestro sufrimiento. Y quizás eso es lo importante de poder estar hoy aquí, ¿no? De poder no solamente hablar de suicidio, de hablemos de suicidio, sino de poder normalizar el hablar del suicidio, porque finalmente sin salud mental no podemos hablar de salud. Ese quizás es el mensaje más importante que hemos lanzado hoy aquí. La unión, las sinergias de todos los agentes de prevención implicados, de profesionales y de toda la sociedad civil, y sobre todo el mensaje de poder hablar del suicidio y normalizar el poder hablar del suicidio. Todas las intervenciones que hemos tenido a través del chat pues han sido felicitaciones al Colegio Oficial de la Psicología de Madrid por la iniciativa de Hablemos de Suicidio, por poder aportar, ¿no?, la voz en primera persona del testimonio de asociaciones y de los supervivientes, del importante valor del testimonio de los supervivientes en su dolor, en su sufrimiento, para poder empezar a escucharlos, para entender cuál es su realidad y desde ahí poder dotar de herramientas y fortalecer ese camino que finalmente hacemos. Agradecer a Daniel, a Cristina, Carlos, Olga, José Manuel, a nuestro decano, que está también aquí presente, y a Pedro también por su intervención, y daros las gracias también a todos, a todos vosotros que estáis aquí presentes, y a todos los que están en vía streaming a través de Facebook, de Twitter y de YouTube, la presencia de este importante acto, porque finalmente sin vuestra presencia y sin vuestra mirada, pues este espacio estaría vacío de contenido. Así que muchas gracias a todos por vuestra intervención.